¿Sabías que una sola muerte misteriosa casi impidió que Hitler llegara al poder? El 18 de septiembre de 1931, encontraron el cuerpo de Kelly Raubal en el apartamento de Hitler en Múnich. 23 años, una herida de bala en el pecho, su revólver a su lado. Kelly era la sobrina de Hitler, pero su relación era perturbadoramente obsesiva. Él controlaba cada movimiento de ella, le prohibía casarse, la mantenía como prisionera. Los vecinos escucharon discusiones violentas esa noche. Hitler había salido de la ciudad horas antes de su muerte. La investigación policial se cerró inmediatamente. Los testimonios de testigos se contradecían. Las pruebas desaparecieron. La verdad era más oscura. Kelly había amenazado con exponer la vida privada perversa de Hitler a la prensa. Su muerte lo transformó en el dictador frío y despiadado que conocemos. Una muerte misteriosa que cambió el curso de la historia mundial para siempre.